La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. Dios te bendiga. Qué hermosa oportunidad el Señor nos da de poder, a través de estos medios, compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Luego de ver ese corto video que te puse, el tema es sumamente interesante, sumamente importante. Hoy vamos a hablar sobre uno de los puntos doctrinales o uno de los temas más importantes que habla el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece? Vamos a hablar sobre el arrebatamiento. ¿Qué te parece si comenzamos orando y presentando esta clase al Señor? Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias porque hoy viernes podemos sentarnos con la palabra, con un bolígrafo, con una libreta y aprender de tu palabra. Tú dijiste, Jesús, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Señor, es nuestro deseo poderte conocer más. Es nuestro deseo poder estar listos, Señor, para este tiempo y para el tiempo que se aproxima. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo sea enseñándonos a través de esta clase. Y si hay alguna persona que nos está viendo que hoy está triste, que quizás está ansioso, que quizás está cargado, que quizás está cansado, te suplicamos, Señor, que pongas tu mano poderosa y que este sea un tiempo de bendición en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre el arrebatamiento. Y el subtema es la esperanza de la iglesia. Este es uno de los temas más importantes que hay en la Biblia y en la palabra del Señor nos enseña que habían personas, que iban a haber personas que no le iban a dar la importancia necesaria a este tema y que íbamos a vivir en un tiempo donde iban las personas a burlarse inclusive de este tema. Fíjate lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versos del 3 al 4. Dice: ante todo, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará y preguntará, verso 4, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. En otras palabras, mis amados hermanos, aún se profetiza que iban a haber personas que no iban a creer en el arrebatamiento de la iglesia, que no iban a creer en los acontecimientos finales de la iglesia. Por eso es que es tan importante que los cristianos hablemos sobre el retorno de Jesucristo. Es sumamente importante que como creyentes conozcamos los acontecimientos que la palabra del Señor profetiza y establece que han de ocurrir y que también nos motive a vivir una vida cristiana preparada para esperar ese momento. Fíjate que las últimas palabras que tenemos registradas de nuestro Señor Jesucristo están en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, donde dice: he aquí, yo vengo pronto. Aleluya.
y mi premio y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Así que una iglesia que cree en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia que cree en el arrebatamiento de la iglesia y que la tiene en su mente, es una iglesia que tiene un sentido de urgencia para predicar el Evangelio. Es una iglesia que sabe que el tiempo en el reloj de Dios se está acabando y que tiene que avanzar para alcanzar aquello por lo cual ha sido comisionada. La Biblia dice que Él nos salvó, Él nos llamó para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Somos real sacerdocio, somos nación santa, dice la poderosa palabra del Señor. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? Bueno, el arrebatamiento o rapto es la partida de repente de todos los cristianos para encontrar a Cristo en el aire. Y ahí es un punto importante, ¿verdad?, que vamos a hablar ahora. Fíjate que la palabra rapto como tal no aparece en la Biblia, pero es semejante a la palabra arrebatamiento, que en la etimología o en el término original significa tomado por la fuerza. Amén. Quiero recordarte que estas clases procuro darlas en un lenguaje sencillo. Sé que hay muchas personas que probablemente están comenzando en los caminos del Señor, o hay personas que inclusive me han escrito que están en un proceso de comenzar a estudiar la palabra del Señor porque recién están sirviéndole al Señor. Así que quiero hablar en un idioma que puedas entender. Quizás hay conceptos que pudiéramos profundizar mucho más, pero para eso pues vamos a dedicar otros espacios. Hoy por lo menos quiero hablarte de una manera sencilla para que tú puedas anotar y para que también puedas buscar en la palabra, porque una vez termine esta clase sería bueno que ya tú tengas todos estos textos anotados y que tú hagas la asignación de sentarte a repasarlos directamente. Fíjate que este rapto, este evento, es la desaparición de la iglesia de la faz de la tierra y será justo antes de un periodo que se le conoce con el nombre de la Gran Tribulación. Y en esto probablemente no todas las iglesias y no todos los cristianos estamos de acuerdo. Hay algunos que piensan diferente a nosotros, pero yo te voy a presentar evidencia bíblica para demostrarte por qué nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por este periodo que te hablé llamado la Gran Tribulación. Vuelvo y te digo, eso es un tema que requiere una clase o varias clases, pero ese concepto de la Gran Tribulación es un concepto que me habla Daniel capítulo 9 y se refiere particularmente a probablemente o sería el periodo más difícil y más terrible que la humanidad jamás haya experimentado, ¿verdad? Vuelvo y te digo, más adelante o en otra clase podemos abarcar sobre todo lo que ocurre en lo que es estos 7 años de la Gran Tribulación, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Ahora, volviendo al tema del rapto, fíjate que aún en el Antiguo Testamento hay 2 ejemplos de algo como si fuera un rapto, ¿verdad? Fíjate que Enoc, dice la Biblia en Génesis, que prácticamente fue arrebatado por Dios, ¿verdad? Fue tomado por Dios. No conoció la muerte, sencillamente Dios se lo llevó.
También vemos al profeta Elías, donde dice la Biblia que fue tomado por el Señor en un carro de fuego. Así que vemos cómo en el Antiguo Testamento hay dos ejemplos de personas que les servían al Señor y fueron tomados por la fuerza. Qué interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de arrebatamiento, tenemos que usar como referencia uno de los textos que más ampliamente habla sobre este tema, y fue la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, particularmente la primera de ellas, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. ¿Qué te parece si lo buscamos? Primera de Tesalonicenses 4, y vamos a comenzar leyendo desde el verso 13. Dice la poderosa palabra del Señor: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Perdón, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Y dónde lo vamos a recibir? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es sumamente interesante, sumamente esperanzador estos versos de la palabra del Señor, porque presentan el arrebatamiento de la iglesia como una de las razones principales para tener esperanza y para tener confianza. Tan es así que Pablo le escribe a Tito, su gran amigo y compañero Tito, en Tito capítulo 2, verso 13, y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, el cristiano tiene que vivir a la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir mirando al cielo, no mirando a la tierra, sabiendo que en el reloj de Dios el tiempo ya se está acabando. Y la iglesia de este tiempo tiene que tener un sentido de urgencia, sabiendo que este es el tiempo para que podamos predicar el Evangelio, porque esto se está acabando ya. La pregunta que vamos a contestar hoy, vamos a contestar varias preguntas. La primera de ellas: ¿cómo será ese evento del arrebatamiento? ¿Cómo será? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente es que el mismo Señor Jesús vendrá y nos llamará. ¡Qué tremendo! El mismo Señor Jesús. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. No es que Él va a enviar a los ángeles para que vengan a buscar a su iglesia. No es que Él va a enviar a arcángeles, a serafines. No. Él mismo viene.
otro importante acontecimiento es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué extraordinario. Fíjate que cuando la Biblia habla de los muertos en Cristo, hacemos la aclaración de que cuando una persona muere, inmediatamente su espíritu va a la presencia del Señor. Ahora bien, y cómo validamos, ¿verdad?, bíblicamente esa aseveración. Fíjate que pudiéramos utilizar muchísimos textos, pero uno de los textos que más viene a mi mente, ¿verdad?, es las palabras que Jesús le hizo al ladrón que estaba al lado de él en la cruz, cuando le dijo: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que cuando las personas mueren en Cristo y cierran sus ojos aquí en la tierra, inmediatamente los abren a una eternidad en la presencia del Señor, si mueren en Cristo. Ahora bien, cuando la palabra dice que aquellos que duermen, no quiere decir que entonces esa persona que muere en Cristo pasa a un estado como, ¿verdad?, de estar carente de todo su sentido, ¿no? Se refiere a que aunque el espíritu está con el Señor, el cuerpo permanece aquí. Ahora bien, cuando el Señor venga, ese cuerpo será levantado de una manera, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? De una manera preciosa, de una manera linda. Luego los vivos seremos arrebatados. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Amén. ¿Cómo será el arrebatamiento? Será en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate que Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, pero en un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. ¡Qué tremendo! Y qué precioso saber que seremos levantados en las nubes para recibir a nuestro Señor. A nuestro Señor. Qué preciosa es esta palabra del Señor. Ahora bien, ¿cuándo ocurrirá este evento del arrebatamiento? ¿Cuándo ocurrirá? Óigame, mi amado hermano, es importante saber que nadie puede precisarlo exactamente. Aquel que te diga que el arrebatamiento va a ocurrir en un año, en un mes, es un falso maestro de la palabra. Nadie sabe exactamente el día ni la hora. Lo cierto es que en Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice: mas, oh amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el verso 9 de Segunda de Pedro capítulo 3 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oiga, esa palabra de Dios lo que me habla es de su misericordia. Que solamente pregúntate, si el Señor hubiera venido por su iglesia hace 30 años atrás, probablemente usted no hubiera sido arrebatado o no hubiera disfrutado de estar en la presencia del Señor. Si esperó un poquito más de tiempo, en parte es por misericordia de usted. Hay personas que dicen: Señor, pero yo quiero que ya tú vengas.
Y yo también anhelo que el Señor venga, pero también yo anhelo que mis familiares reciban al Señor. Yo también anhelo que gente que no conoce del Señor le reciba, y por amor a esas personas todavía el Señor ha aguantado un poquito de tiempo, pero hablo de un poquito porque ya esto se está acabando. ¿Cómo yo sé que esto se está acabando? Bueno, yo no sé cuándo el Señor viene por su iglesia exactamente, nadie lo puede decir, y aún los que se han atrevido a ponerle fecha son unos falsos profetas y han quedado en vergüenza cuando han dicho viene en tal fecha, como algunas sectas por ahí se han atrevido a decir, y se han dado y han tenido que enmascarar y dar mil excusas porque se han atrevido a hacer algo que no se debe hacer. Ahora bien, ¿qué sí yo puedo decir? Yo no sé cuándo Él viene, pero yo sé que el tiempo se está acercando. ¿Cómo yo sé que el tiempo se está acercando? Porque en Mateo capítulo 24 me habla de muchos eventos que han de ocurrir antes de que el arrebatamiento ocurra. Y ciertamente yo he podido ver, y no hay que ser un estudioso de la Biblia ni un teólogo para saber, que en los últimos 30 años se han acelerado mucho las cosas. Han ocurrido cosas que usted jamás imaginó que usted iba a experimentar. Este mundo está viviendo tiempos históricos, y me parece que en el reloj de Dios ya nos está dando una alarma de que esto pronto se está acabando. Fíjate que cuando al Señor le preguntaron en Mateo capítulo 24, verso 3, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Lo primero que el Señor contesta es: mira que nadie los engañe. Óigame, qué tremendo, porque una de las manifestaciones de que se acerca el tiempo final es que se levantan muchos engañadores. Esa es una de las primeras evidencias. Y por ahí hay engañadores, gente hablando disparates, gente diciendo, verso 5 de Mateo 24, yo soy el Cristo, mírame, sígame a mí. Gente diciendo tantas cosas falsas. Esa es una evidencia de que el tiempo se está acabando. Otra evidencia de que el tiempo se está acabando es que vas a oír de guerras y rumores de guerra. Se levanta nación contra nación, reino contra reino. Y todo esto, dice la Biblia en el verso 8 de Mateo 24, que son principios de dolores. Pero también dice en Mateo 24 que aprendamos de la higuera, que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, esa generación que viva todos esos acontecimientos acelerados no va a pasar. Va a ser arrebatada y va a ser parte de la generación que vea el cumplimiento de todas estas cosas. Por supuesto, la iglesia del Señor. Qué tremendo. Ahora bien, amados, cuando hablamos sobre estos eventos finales que envuelven enfermedades, mira esto de la pandemia, fíjate que en los últimos años se han desatado enfermedades terribles, poderes satánicos, vemos un mercado común mundial, hay una tendencia a la globalización de todas las cosas.
hay una apostasía, un grupo de gente que en un momento dado perseveró y predicó la palabra y se retiran, mucha gente enfriándose. El surgimiento de Israel como una nación, que fue un acontecimiento que ocurrió a mediados del siglo pasado. Cuando tú ves que se comienzan a firmar una serie de pactos, entonces son señales. Cuando tú ves lo que está sucediendo en intentos de reconstruir el templo allá en Jerusalén, son señales de que el tiempo ya se está acercando. Ahora bien, te dije ahorita que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. En otras palabras, la iglesia va a ser arrebatada antes de que esto se ponga peor. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Te puedo también compartir algunos textos de la palabra que corroboran que no tienes por qué estar preocupado, que puedes estar tranquilo de que ese periodo terrible que se acerca, que es una tribulación grande, espeluznante, terrible, la iglesia no pasará por ese periodo. Para eso te puedo compartir Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Te lo doy de asignación. Primera de Tesalonicenses 5:9, donde habla de que el Señor nos libra de la ira venidera. Romanos capítulo 5, versos 9 al 10, donde dice la Biblia que por Él seremos salvos de la ira. No te preocupes si sientes que voy muy rápido dando estos textos, porque te pido que una vez se acabe la clase puedas volver a referirte a este video y quizás volverlo a escuchar con más calma. Ahora bien, una de las evidencias que tenemos en la Biblia para hablar de que la iglesia será arrebatada antes de lo que se le conoce como la gran tribulación, es porque cuando usted mira el libro de Apocalipsis y usted ve los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, habla de la iglesia en los primeros 3 capítulos, que son las cartas a la iglesia. Pero cuando usted llega al capítulo 4 de Apocalipsis, usted puede ver cómo comienza el capítulo 4 dándote una visión de lo que es el cielo, donde el apóstol Juan es tomado al cielo, y él entonces escribe esa revelación que le fue dada. Ahora, a partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la iglesia. A partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la iglesia, el capítulo 4 de Apocalipsis. Sí se habla sobre el pueblo judío, pero de la iglesia no se menciona. Por eso es que nosotros entendemos que en ese evento del arrebatamiento será justo antes de la gran tribulación. Será justo antes de la gran tribulación. Ahora bien, para poder explicar esto mejor, yo quisiera utilizar una comparación que usó Jesús para referirse a los acontecimientos finales. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento o el rapto no es lo mismo que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Son 2 eventos separados. Vamos a la palabra para poder explicar esto mejor. Vamos a Mateo 24, particularmente del verso 37 al verso 42. Mira lo que dice Mateo 24 del verso 37 en adelante. Dice, mas
como en los días de Noé, como en los días de Noé. Me estoy riendo, disculpen, es que la gatita de casa la tengo ahí y está maullando. Si se escucha, ya usted sabe, me disculpa. Dice Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será, o así será también la venida del Hijo del Hombre. Así, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Óigame, y por favor, oye, con el Mayimal que el subraya, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Fíjate que la comparación que está haciendo el Señor Jesús es como en los días de Noé. Así que hay que referirse a Génesis capítulo 6. Fíjate que en Génesis capítulo 6, te voy a poner ahí una ilustración que me parece que es muy útil para poder explicar esto. Fíjate cómo en el tiempo de Noé la gente estaba haciendo, cuando te dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, en otras palabras, estaban llevando la vida de una sociedad como hoy. Estaban haciendo diferentes cosas y entonces, justo antes del diluvio, Noé y su familia entran al arca. En otras palabras, son librados del juicio del diluvio, y una vez Noé está en el arca, entonces está seguro, y luego viene el regreso a la tierra, o se asienta el arca en la tierra luego del diluvio, y entonces viene un nuevo comienzo. Ahora, fíjate cómo compara con esta ilustración o esta lámina que te estoy poniendo ahí. Fíjate que entonces comienza, ¿verdad?, la iglesia en tiempo presente, y ahí vas a escuchar una palabra que probablemente la vas a escuchar por primera vez si estás comenzando en los caminos del Señor, que se llama dispensación de la gracia. Y para eso necesitaríamos otra clase para explicar lo que es una dispensación. Pero en resumen, hay una escuela de pensamiento, o hay algunos teólogos, vamos a llamarlo así para que lo puedas entender, o algunos estudiosos de la Biblia, que han dividido la historia bíblica en unos periodos bíblicos. A esos periodos bíblicos se les llama dispensaciones. Y las personas que creen y que enseñan esta perspectiva de la palabra del Señor, lo que dicen es que Dios ha tenido un trato con el ser humano en diferentes dispensaciones, y que cada dispensación comienza con un pacto, con un compromiso, y que la dispensación que estamos viviendo en este tiempo 2020 es la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. O algunos le llaman la dispensación también de la iglesia, porque es el tiempo donde la iglesia entonces está avanzando, está predicando, ¿verdad? Esa dispensación comienza justo con Cristo. En Cristo termina la dispensación que estaba antes, que era la de la ley, y entonces en Cristo comienza la dispensación, particularmente con la venida del Espíritu Santo. En aquel día de Pentecostés comienza entonces la dispensación de la gracia. Ahora bien,
Esa dispensación o ese periodo donde la iglesia está predicando, donde la iglesia tiene un sentido de urgencia, de que el Señor viene, de que arrepiéntete, de que corre por tu vida, de que deja de estar pensando en tontería y busca del Señor. Esa dispensación entonces termina con el rapto. Una vez llega el rapto, fíjate que el Señor... hasta cierto punto el Señor regresa, pero esa recepción o ese encuentro que tienen los creyentes ocurre en las nubes. El Señor nunca entonces se establece propiamente en la tierra, por lo menos en el rapto, ¿verdad? Una vez entonces los creyentes están en el cielo y pasa este periodo que te hablé que se llama la Gran Tribulación. Acuérdate, Daniel capítulo 9, que son 7 años dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Una vez pasa la Gran Tribulación, entonces viene la segunda venida de Cristo. Hay algunas diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Te dije que en el rapto el Señor se mantiene en las nubes y los creyentes son los que se encuentran con Él. En el rapto es un acontecimiento invisible, pero en la segunda venida de Cristo todo ojo le va a ver, todo ojo le verá. Y ese tema de la segunda venida de Cristo lo podemos trabajar más adelante, y el tema de la gran tribulación lo podemos coger más adelante, lo podemos tomar más adelante. Amén. Ya para ir terminando, yo creo que uno de los mensajes más importantes de esta clase no es comenzar un debate de que hayan personas que crean que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación, o que la iglesia va a pasar por toda la gran tribulación, cosa que nosotros no creemos, particularmente como carismáticos, como cristianos carismáticos. Ahora bien, eso no es un tema de salvación. Lo importante es que estemos preparados, porque lo que sí debe ser sumamente importante que una vez se acabe la clase tengas en tu mente es quiénes serán arrebatados. Serán arrebatados aquellos que hayan nacido de nuevo. Léete Juan capítulo 3, versos del 3 al 5, donde el Señor está hablando con Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un maestro, era un hombre conocedor, pero esto no tiene que ver con tener el conocimiento, tiene que ver con tener una vida transformada. Y aquellos que serán arrebatados serán aquellos que tengan vidas transformadas. ¿Por qué? Porque una vida transformada es una vida que vive en santidad o es separada para el Señor. Aquellos que tengan su confianza en el Señor. Particularmente, yendo un poquito atrás, vidas en santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Léetelo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Aquellos que tengan confianza en el Señor. Primera de Pedro 1:3. Léelo. Y aquellos que perseveren hasta el fin. Mateo 10:22. Y aquellos que estén esperando con paciencia al Señor. Óigame, un texto maravilloso, que lo voy a compartir, apunta por ahí, Santiago 5, del 7 al 8. Santiago 5, del 7 al 8. Termino haciendo una exhortación final. Iglesia del Señor. Este es nuestro tiempo para predicar a Cristo. El tiempo se está acabando. Predica al Señor. Habla del Señor. Deja de estar hablando tanto de coronavirus. Ya el coronavirus no sabemos hasta
hasta la biología, la química, la física del coronavirus. Y no digo que vivamos en una negación, pero yo veo cristianos que hablan más de política que de Jesucristo. Yo veo cristianos que hablan más de temas de este mundo que se va a acabar, que de las cosas eternas. La Biblia dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Iglesia, es nuestro tiempo para buscar a Dios sobre todas las cosas. Busca a Dios sobre todas las cosas. Mantén tu mirada en el Señor, tu pensamiento en el Señor. Iglesia, es nuestro tiempo para orar. Este es un tiempo para tener aceite en la lámpara. Porque dice la Biblia que las 10 eran vírgenes. Quiere decir que las 10 eran vírgenes. Si eran vírgenes, eran moralmente castas. Pero esto no tiene que ver con tener una vida moralmente casta nada más. Esto no tiene que ver nada más con no fumar, no bailar, no beber. No. Esto tiene que ver con tener una vida llena del Espíritu Santo. Diariamente. Y usted sabe, si usted pasó por el huracán María, usted sabe lo que es que le falte una batería. En el tiempo antes de las baterías, tener una lámpara sin aceite es vivir en oscuridad. Y ese aceite es tipo del Espíritu Santo. Iglesia, levántate, ponte de pie, sigue hacia adelante, no te rindas. Te comparto Apocalipsis 22:20. El último texto de la palabra del Señor. Un texto maravilloso. Y fíjate de qué manera cierra la escritura bíblica diciendo, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que esta clase haya servido para motivarte y para que puedas entender que no estamos en un tiempo para comenzar a prepararse. Hay que estar ya preparado. El Señor ya regresa y vuelve pronto. El reloj de Dios ya está marcando los últimos movimientos finales. Asegúrate de que tengas aceite en tu lámpara. Quédate conectado un ratito más porque hay un saludo bien lindo que unos hermanos tienen para con nosotros y una alabanza. Dios te bendiga. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos aquí haciendo nuestro chocolatito y para ustedes fuente de amor, con mucho cariño. Anhelamos estar en la iglesia y poderlos servir y estar en el paseo Fuente de Amor, pero mientras tanto estamos nosotros en nuestra casita y nuestro rincón del café haciendo el chocolatito y el pan, ¿verdad, mi amor? Sí, estamos aquí dando